Buenos días amigos del canal. Hoy día nos vamos a enfocar en este vídeo, subir realmente cómo nosotros debemos interpretar o analizar un plano esquemático, ¿no? ¿Por qué área o qué debemos hacer para nosotros detectar la falla, analizar y diagnosticar correctamente, ¿no? Bueno, vamos a abrir nuestro plano esquemático. Vamos a abrir todos estos archivos. Todos estos archivos lo dejé en este vídeo, ¿no? En este vídeo están todos los links para que ustedes tengan los planos esquemáticos, ¿no? De varios modelos, ¿no? Y tengan la facilidad de nosotros analizar, ¿no? Tenemos de acá hay varios planos esquemáticos, ¿no? Vamos a analizar de un Samsung. Hay varios modelos. Vamos a analizar de un G532. O de un J5, ¿no? J5, J7 podría ser. Vamos a abrir. Listo, de un J5. Listo. Todos estos programas, todos estos esquemáticos, lo he dejado en el vídeo anterior, ¿no? Para que ustedes puedan descargar sin ningún problema. Hay varios modelos de esquemáticos. Todo esto lo dejé en este vídeo. En este vídeo están todos los links para que ustedes descarguen todos los esquemáticos. Bueno muchachos, empecemos. ¿Por qué debemos empezar, no? Nosotros cuando vamos al área de carga, bien en lo general vemos en lo que es el bloque de diagramas, que el bloque de diagramas nos va a ayudar realmente qué circuito o qué área de ese circuito está relacionado, ¿no? Un ejemplo acá podemos ver. Podemos ver que el AP es un procesador, el PMIC, ¿no? Y vemos que todo lo que es el audio tiene comunicación con el PMIC y el procesador, ¿no? Vemos que la sincronización y los datos lo envía el procesador, pero el que alimenta esos circuitos es el PMIC, ¿no? Porque sabemos que en el PMIC, la mayoría de lo que es el código de audio está dentro del PMIC, ¿no? Y sabemos que el PMI es un convertidor de voltajes, regulador y entre otras cosas, ¿no? Entonces el PMI es como si fuera una fuente de alimentación, ¿no? Que brinda dicho voltaje para que otros circuitos trabaje de respectiva manera, ¿no? En cambio la CPU es el que administra los datos, controla a cada circuito para que cumpla cuya función, ¿no? Nosotros podemos ver que el PMI es muy importante, alimenta lo que es el audio, lo que es el display, el touch, lo que es la antena de Wi-Fi, el circuito de Wi-Fi, lo que es las señales de radiofrecuencia, y alimenta lo que es la cámara, la imagen, el backlight y todo, ¿no? El PMI es muy importante, es uno de los circuitos muy importantes, ¿no? Listo, sabiendo eso, vamos a saber que este J5, sabiendo con el bloque de diagrama, vamos a saber que este J5 tiene dos PMIC, el PMIC primario y el PMIC secundario, ¿no? Que en muchos casos le dicen IF-PMIC, ¿no? Sabiendo con el bloque de diagramas, vemos que el IF-PMIC maneja lo que es la charger, ¿no? Maneja lo que es la carga y lo que es el flash, ¿no? Un ejemplo que tengamos problema de carga, podemos dudar, antes que todo, es el IF-PMIC. ¿Por qué el IF-PMIC maneja lo que es la carga, ¿no? Porque este modelo no tiene un circuito de carga separado. El circuito de carga está dentro de ese IF-PMIC, ¿no? Listo. Vemos que el IF-PMIC se comunica con el procesador, ¿no? A través de un bus de comunicación serial I2C, ¿no? Y entre otros. Ya, miren. Vamos a ver que
que el circuito de carga se maneja de la respectiva manera. Ya sabemos lo más importante, sabemos que que el circuito de carga no es independiente, ¿no? Depende del IFPMIC, ¿no? Porque ese IC de carga está dentro del IFPMIC, del PMIC secundario, ¿no? Está dentro de este cuadrado, de este circuito. Y sabemos que todas las líneas de carga de comunicación tienen que ver con la CPU, ¿no? Estamos analizando, ¿no? hemos analizado que el IFPNIC maneja la carga, ¿no? Lo que vamos a poner es control F y vamos a buscar USB o charging, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar USB? USB vamos a buscar para USB o charging, ¿no? Porque es lo que manejan la carga. Listo. Charging pump. La parte de la carga, ¿no? Vemos que todo este es un troubleshooting, es un bloque, es como si fuera un mapa conceptual donde el ingeniero te dice qué pasos a seguir tienes que hacer, ¿no? Agarramos un multímetro, vemos lo que es la línea positiva, debe tener un voltaje de 5 voltios, ¿no? Listo, si no tiene ese voltaje, tenemos que resoldar la bobina, ¿no? ¿Y por qué tenemos que resoldar la bobina? Porque sabemos que la bobina conduce la corriente, es un conductor, ¿no? Conduce la corriente en un solo sentido, ¿no? Entonces, un ejemplo, si esa bobina estuviese fisurada, los 5 voltios no llegaría al IC de carga, ¿no? Y por eso sería resoldar o si no, cambiar esa bobina, ¿no? Vamos a buscar esa bobina, en qué lugar está. Esa bobina tiene un voltaje de 5 voltios, ¿no? Buscamos, copiamos y buscamos. Ponemos siguiente. Creo que esta parte no tiene el diagrama. Vamos a buscar por ahí. Sí, no tiene. Acá está. Me iría a buscar acá. Bueno, no me gusta mucho este diagrama porque este diagrama me debería llevar a un... me debería llevar acá, por esta tarjeta, ¿no? Para así ustedes puedan entender perfectamente. Pero está algo borroso y bueno, no se ve todo claro bien. No me gusta mucho este plano porque sale muy borroso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Ya, bien. Vemos que si esa bobina está fisurada, jamás va a llegar a los 5 voltios, ¿no? Listo. Medimos si llega a los 5 voltios. Segundo paso, tenemos que revisar que debe llegar a un voltaje de 4.8 voltios. Sí, por acá está. Listo. Debe llegar a un voltaje de 4.8 voltios en el C4081, ¿no? A un condensador tiene que llegar a un voltaje de 4.8. Esto dice VBus Detect, ¿no? El VBus Detect es lo que maneja, detecta la carga, ¿no? A la hora que nosotros introducimos el cargador, ¿no? Introducimos el cargador, se va a encargar que detecte la carga, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las líneas del IFPNIC, ¿no? O si no, resolver el U4004, ¿no? Y sabemos que quienes manejan lo que es la línea, del IC de carga, es el IFPNIC, ¿no? Un ejemplo, si estos voltajes no están presentes, tenemos que resoldar o reemplazar el U4004. Y el U4004 es el IFPMIC, ¿no? El PMIC secundario. Listo. Y si dice que si igual no carga, tenemos que fijarnos si la batería realmente está retomando la carga, ¿no? De repente la batería está en fuga y entre otras cosas, ¿no? Y dice que si más de los casos posibles sigue todo bien, o sea, está bien la batería, está bien el circuito y sigue sin dar la solución de carga, nosotros tenemos que reemplazar el USP 3000, ¿no? Y el USP 3000 es el procesador, ¿no? La CPU master, ¿no? Y fin, nada más. Bueno, muchachos, analicemos, ya hemos sacado una conclusión.
y vamos a analizar un poquito. Es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, muchachones. Vemos que este es la parte del IFPMI, este no es el IFPMI, esta es la parte, porque sabemos que el IFPMI tiene dos partes. Ese IFPMI maneja lo que es el IC de carga, todo lo que es relacionado a la carga, y maneja lo que es el flash, ¿no? A la hora que tomamos una foto, el flash y la linterna, ¿no? Entonces, esto es una parte del IFPMI, no se vayan a confundir. Listo. Vemos que el U4002 puede ser que sea un LDO, ¿no? Un LDO es un regulador, ¿no? Mira, listo. Vemos que... Listo, muchachones. Este es el conector, ¿no? Mucho voy a perder. Ya, muchachos. Este es el IFC, ¿no? Puede ser que sea un ejemplo que sea el conector o el zócalo, ¿no? El conector que maneja las líneas de carga, ¿no? Listo, muchachones. Vamos a ver que lo relacionado a la carga es, vemos que acá llegamos, y acá hay un punto, ¿no? Un punto nos lleva para abajo. Y es el C4086. Vamos a seguir. Esa línea pertenece a lo que es, el bus. Listo. Pin número 1, maneja la línea de 5 voltios, ¿no? La línea V-Bus, la línea de voltaje del cargador, ¿no? 5 voltios. Listo. Va a través de este condensador 4086. Un ejemplo, si este condensador esté en corto, todo el equipo, el IFPMI estuviera en corto, ¿no? Porque sabemos que todas estas líneas manejan y el IFPMI y la CPU, ¿no? Pero la cuestión de lo que es voltajes maneja el IFPMI. Listo, muchachones. Vamos a ver el pin 2, pin 2, pin 2, pin 2. Vemos, acá hay un nodo, y manejan la línea YTAG, ¿no? YTAG. Estas son unas líneas de puertos, dato positivo, dato negativa, para lo que es el software, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa esto porque nosotros estamos interesados a lo que es para nuestro equipo que cargue, ¿no? Vamos a buscar línea 3, línea 3, línea 3 también es YTAG, es para el área de software. Vamos a usar 4, línea 4, YTAG USB ID, es para que el puerto, el ID, un ejemplo, quieres bajarle software, quieres cambiarle el email o liberar cualquier equipo celular. Un ejemplo, si este pin no estuviera conectado, jamás te va a reconocer el computador, ¿no? Tiene que estar conectado este USB ID, ¿no? Para que reconozca la PC. Así como los datos, si estos datos no están, estas líneas si estuviesen abiertas, jamás te va a reconocer la computadora. Tiene que tener unas señales de referencia, un valor para que la computadora te reconozca, ¿no? Vamos a ver que la línea, vamos a ver la línea 4. La línea 4 maneja lo que es el JITA USB ID, ¿no? Vemos que también la línea 2, 3 y 4 van a través de unas resistencias en series, ¿no? Puede ser que sean de dicho valor de 2,2K o de 10K, ¿no? Y manejan todo lo que es la línea de datos, ¿no? De datos. Todo esto es para la carga rápida y también para que tu PC sea, para que tu dispositivo reconozca la PC, ¿no? Listo, muchachones. Nos vamos al área 5, el área 5, el área 5. El área 5 lleva un punto y va al C4086. Sabemos que el C4086 maneja la línea de 5 voltios. Entonces este pin 5 debe medir 5 voltios, ¿no? Listo. De ahí la línea 6 maneja lo que es charging out. La línea C es la salida de la carga, ¿no? Un voltaje ya regulado a través de un LDO, ¿no? ¿Qué es un LDO? Un LDO es un driver, es un C driver que se encarga de recibir un voltaje mayor y a su salida saca un voltaje menor, ¿no?
¿Y cómo hace esto, no? Como él entra a una alimentación, un ejemplo, entra a una alimentación de 5 voltios y él saca un voltaje de 4,2 o un voltaje menor, ¿no? Él lo hace a través de una línea de control, una línea de enable. Esta línea de enable lo que hace es que al recibir un voltaje, él va a hacer que ese circuito trabaje para que regule, ¿no? Esta línea de control, línea de datos, va a tener referencia, va a estar conectado directo con el máster, con la CPU. Tengan presente eso, ¿no? Línea GND, sabemos que es tierra, ¿no? Ya listo, muchachones. Entonces tenemos que revisar para lo que es carga, tenemos que revisar entradas y salidas. Ver in alimentación. Acá debe haber un voltaje de alimentación. Un voltaje de alimentación. Este resistor debe haber un voltaje de alimentación. En el in es entrada, ¿no? En este condensador tiene que haber un voltaje de alimentación. Si es un ejemplo, si este condensador estuviera en corto o estuviera en fuga, jamás este circuito LDO va a poder trabajar al 100, ¿no? Porque este circuito, este driver, este LDO va a necesitar un voltaje, así como la batería. La batería necesita, para que trabaje, necesita un voltaje de 4,2, ¿no? Un ejemplo, este LDO necesita un voltaje adecuado para que pueda trabajar. Si este circuito trabaja menos del voltaje que él trabaja, jamás va a trabajar este circuito. Necesita un voltaje exacto, ¿no? Para que él pueda trabajar, ¿no? Y vamos a ver que toda alimentación tiene que estar su alimentación. Un ejemplo, hay de alimentación mide 5 voltios y su salida bota 0 voltios. Podemos cambiar este LDO, ¿no? Porque este LDO no está regulando. Podemos ver podemos desmontar este LDO y medir señales de referencia si realmente hay conexión de un circuito a otro circuito, ¿no? O entre otros le dicen impedancia, ¿no? La resistibilidad en una línea, ¿no? Y bueno, entre todas las cosas, un ejemplo, si hay alimentación 5 voltios y no hay voltaje de salida, tenemos que cambiar el LDO, ¿no? El LDO. Pero antes de cambiar, siempre, muchachos, tienen que medir, ¿no? Este video es para las personas que ya tienen conocimiento un poco en el área, ¿no? Nivel intermedio, ¿no? Que sepan de lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque ya nivel básico, nivel principiante, ya hice un pequeño curso, ¿no? Que está en mis anteriores videos, ¿no? Pero esto es para la persona que ya tiene un poquito de conocimiento, ¿no? Listo, muchachos. Un ejemplo, si este LDO está mal, jamás va a recibir una carga a la batería, ¿no? Porque dice charging, la carga de la salida, ¿no? Jamás va a recibir un voltaje de salida y la batería no va a recibir ni una carga. Listo, muchachones. Antes que todo, tenemos que ver si esa resistencia no está en fuga. Tenemos que ver en escala de ohmios si están en buen estado, ¿no? Listo, muchachones. Vamos a ver. Vamos a ver que este es el circuito de carga. Este es el circuito de carga. Mire este circuito. Vemos que este circuito de carga maneja lo que es la línea V-Bus. Listo, lo que nos importa es la línea V-Bus. Maneja también lo que es línea de datos. Línea de datos y entre otros, ¿no? Y vamos a ver que también tiene LDO out, ¿no? Voltajes ya regulados. Voltajes ya regulados. Ya, listo. Como decía, tiene voltaje ya regulados. Voltaje LDO low, dice L es low, ¿no? De regular, O salida y D de driver, ¿no? Esta línea maneja lo que son voltajes ya regulados, ¿no? Un ejemplo puede ser el voltaje del LDO, ¿no? Porque es un voltaje ya regulado y puede ser que sea más probable que los voltajes estén presentes, ¿no? Listo. SDA y SCL son líneas de datos, ¿no? Línea de datos de comunicación y SCL es la sincronización, ¿no?
Y bueno, igualmente acá vemos que este circuito también maneja líneas de audio como el speaker, ¿no? También tiene otras líneas como el TX, y el DM, ¿no? El TX es transmisor, ¿no? Transmisor, y acá RX es receptor, ¿no? Datos positivos, audio real, audios para el audífono. Un ejemplo puede ser que este circuito de carga esté manejando lo que es el auricular, ¿no? Porque dice audio R y audio L, ¿no? También tiene lo que es el mic V-Bus, que también estos son voltajes, que debe medir un voltaje de 5 voltios acá. Hace calor. 5 voltios, este es PGND, potencia de tierra, ¿no? Sabemos que tierra no es tierra, la masa tiene 3 o 4 ya listo, que tierra tiene 3 o 4 partes, para que ustedes puedan saber, ¿no? Análoga a GND, potencia de GND, y entre otros, ¿no? A veces dice que tierra hay un jumper a cualquier parte de la tierra, ¿no? No, la tierra también tiene sus partes, ¿no? Que a medida de tiempo lo voy a estar explicando. B6 es la sincronización. B6 es la sincronización. Y nada más, ¿no? Ya listo. Ahora vamos a buscar. Entre todo esto que le he explicado es algo sencillo, algo práctico y nada del otro mundo. Listo. Entra un voltaje de 5 voltios acá, sale a través de una bobina conduce el voltaje, la corriente, la carga en un solo sentido a través de estos condensadores en paralelo. Revisamos bobina, 5 voltios. Deja un voltaje de salida, pero este voltaje de salida que viene a estar por acá es un voltaje de 4.2 voltios, ¿no? Este voltaje de salida entra a la batería, entra este voltaje de salida. Y el V-Bus son estos de acá, V-Bus, listo. ¿Qué hace realmente el V-Bus? El V-Bus es la línea de voltaje de lo que están los 5 voltios, ¿no? Este circuito para que trabaje, para que trabaje tanto como este circuito con el procesador, porque sabemos que este circuito de carga tiene comunicación con el procesador. Para que este circuito trabaje y se comunique sin mayor problema, tiene que tener un voltaje de 5 voltios, ¿no? Para que trabaje realmente. Es como si fuera su alimentación, ¿no? Por eso dice V-Bus, ¿no? Necesita 4 líneas de alimentación para que este circuito trabaje. También tiene el circuito de carga, maneja la línea V-Bus Detect, ¿no? Que maneja lo que es cuando ingresa el cargador, muestra un consumo, ¿no? Un ejemplo, con o sin la batería te va a mostrar un consumo que está detectando la carga, ¿no? Que está detectando la batería, ¿no? Esta línea es muy importante. Es un ejemplo, si esta línea no estaría o estuviese la línea abierta, te mostraría carga falsa, ¿no? Porque no te está detectando. Puede ser que esté entrando la carga, pero hubiera carga falsa porque jamás está detectando la batería. Listo, muchachones. Vemos que toda esta parte, que el bug, el GIG y estos son para software, ¿no? Son TP, son test point para el software, ¿no? Bueno, muchachones, ahora lo que vamos a enfocar es, vamos a ir a lo que es una carta de fallas. Me detenía un poco hace rato explicando porque llegó visita y me puse un poquito nervioso porque me estaban viendo cómo estaba explicando. Por eso me detuve un rato. Y bueno, muchachones, vamos a ir a la carta de fallas, ¿ya? Vamos a ir a la carta de fallas, muchachones, vamos a ir a la carta de fallas. Puede ser Samsung, puede ser LG, puede ser Huawei. Ustedes díganme, muchachones.
Vamos a entrar a una parte del día. Vamos a ver lo que es la carga. Puede ser este, o puede ser este, o puede ser aquello. Vamos a ver por acá. Mira, la mayoría esta parte de fallas los tengo porque guardo imágenes, ¿no? Este es de un colega de su grupo, y bueno, aproveché de descargarme, ¿no? su aporte. Mira, vamos a ver que es una carta de falla. ¿Por qué una carta de falla? Esto nos ayuda realmente. A veces algunos modelos no hay plano esquemático, ¿no? Un ejemplo, en los Huawei son escasos sus planos esquemáticos, ¿no? Y a veces con una carta de fallas nos podemos ayudar, ¿no? Para hacer esta carta de fallas se necesita un estudio, ¿no? Tener una placa buena, analizarlo y editar, ¿no? Para que realmente otros colegas le puedan servir, ¿no? Bien, muchachones, este es un zócalo de carga que ya muchos conocen. Vemos que acá hay 4 test points, ¿no? Vemos que estos test points son de datos positivos, datos negativos. El otro es de ID, el otro es la línea de voltaje y el otro es GND, ¿no? Vemos que esta línea VBoost 5 voltios jamás va a entrar directo a la batería. Este voltaje de 5 voltios va a ser regulado. ¿Por qué va a ser regulado? Va a ser regulado, va a tener una caída de tensión, porque esto jamás va a ir directo al IC de carga. Va a pasar a través de una bobina o un diodo, un condensador y etcétera, ¿no? Para que haya una caída de tensión de 4.8 y ahí recién va a pasar al IC de carga. El IC de carga se va a dedicar a regular ese voltaje de 4.8 a 4 voltios, porque está así configurado internamente que él debe regular un voltaje de 4 voltios para que la batería realmente se alimente, ¿no? Porque la batería se va a alimentar con voltaje de 4 voltios, ¿no? Estos son de datos, línea de datos positivos, datos negativos. Sabemos que esta línea de datos pasan a través del IC de carga, pero esta línea de datos va directo a la CPU, ¿no? Esta línea de datos nos va a servir para que nos reconozca nuestro dispositivo a la hora de desbloquear, liberar cualquier equipo, y también maneja en los Motorola y entre otros modelos de gama media alta para activar la carga rápida, ¿no? Y el ID es para que reconozca también, ¿no? Es parte del software, ¿no? Para que tu dispositivo sea reconocido por la PC. Ya, muchachones, vamos a empezar por otro. Quiero que sea, vamos a ver este. Listo. No, quiero un poquito más nítido. Nítido para que ustedes entiendan. Porque si no hago nítido, ustedes no van a entender, muchachones. ¿Ves? Como les dije, la línea roja es la línea de 5 voltios. Esto va a través de un condensador, un diodo supresor y otro condensador, ¿no? ¿Para qué? Esto no va directo, boom, de frente a la batería o al IC de carga. Va a tener una pequeña caída de tensión. ¿Y quién va a hacer esa pequeña caída de tensión? Va a ser estos dispositivos de CMD, ¿no? ¿Para qué sirve este condensador? Este condensador va a rectificar ese voltaje. Va a rectificar para que ese voltaje sea un voltaje más estable, ¿no? Y el diodo supresor está como protección. El diodo supresor, a la hora que, un ejemplo, el equipo o el IC de carga tenga un corto, el diodo supresor, él se va a poner en corto, él se va a sacrificar para que no dañe otros componentes más importantes, ¿no? Por eso a veces cuando, un ejemplo, hay un corto en esta línea, el diodo supresor se pone en corto, ¿no? Y deja, como él se pone en corto, deja de trabajar, ¿no? O sea, deja una línea abierta, ¿no? Y o sea, el voltaje de 5 voltios no llega de acá hasta acá, no llega porque este diodo supresor estuviera mal, ¿no? O en otros casos se fisura, ¿no? Se fisura para que el voltaje de acá a acá no llegue. No, ¿por qué no va a llegar? Porque él detecta que hay un corto, algo mal adecuado, y él desea, lo estoy explicando para que ustedes entiendan. Él desea sacrificarse para que realmente el voltaje de acá a acá no pase, ¿no? Porque si él deja pasar de acá a acá,
va a haber un problema grave en la placa, ¿no? Por eso a veces cuando el equipo, un ejemplo, no carga, cambiamos el zócalo, vemos todo y sigue sin dar el voltaje, miramos en señal de referencia, dice OL, línea abierta o este overloading, es porque no está habiendo comunicación con un circuito, esta línea, ¿no? Es porque este circuito, este diodo Zener, no está trabajando, ¿no? Está fisurado internamente. Y de los mejores casos le hacen un jumper de acá a acá, o si hacen un jumper de acá a acá también puede funcionar, pero es bueno reemplazar este diodo porque este diodo es como un protector, ¿no? Él te va a proteger, él va a proteger contra voltajes transistorios, ¿no? Contra voltajes transistorios. Eso nos va a ayudar mucho, por eso es bueno reemplazar este diodo. Pero no es tan necesario, ¿no? Pero si te gusta hacer un buen trabajo, para que no tengas aquí a más adelante, no cubras garantía, ponle este diodo. Listo muchachos, este voltaje va a través y va internamente, la placa va hasta el conector, ¿no? Hasta el conector a través de un flex y ese flex manda al IC de carga, ¿no? Listo muchachones. Estos filtros como ves son de ILCD, ¿no? Son filtros MIPI, filtros EMI de comunicación, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de lo que es protocolo de carga, ¿no? Listo muchachones, entra los 5 voltios acá, verificamos que no hay corto, no hay consumo y vemos que llega a un punto, a un pin del conector, ¿no? A veces también no llega el voltaje acá porque, por ejemplo, está sulfatado, es bueno limpiarlo, ¿no? Haciendo un pequeño mantenimiento, un pequeño ojo visual, ¿no? Siempre visualizar antes de cambiar el zócalo, antes de cambiar algo, ¿no? Listo muchachones, vemos que la línea de datos va a través de un test point y van directo internamente de las capas de la tarjeta, van a los pines de este conector, ¿no? De DFPC. Igualmente lo que es la línea del aire y la línea tierra en la masa, ¿no? Ground, ¿no? Y nada más, esta es la entrada de la carga, ¿no? Creo que se bajó un poquito el volumen. Esta es la entrada de la carga. Vamos a buscar otro. Ya listo muchachones. Esto es lo último que les voy a estar explicando, ¿ya? Miren muchachos, después de esos voltajes ya regulados, ¿ves como les dije muchachos? A través de estos condensadores llega un voltaje, tiene una caída de tensión porque el voltaje de 5 voltios va a través de unos condensadores, ¿no? Llega un voltaje de 4 voltios, este circuito de carga va a tratar de regular para que llegue un voltaje adecuado a lo que es la línea de la batería, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Vemos que este es el conector de carga, manda un voltaje directo a lo que es el IC de carga a través de unos condensadores en paralelo y este IC de carga se va a encargar de regular un voltaje de 4.2 voltios a 4 voltios a través de otra línea, ¿no? Porque esta es la línea VBus, esta es la línea VBAT out, ¿no? La salida que manda al voltaje a la batería, ¿no? Esta línea vemos que tiene un voltaje de 4 voltios VBAT y va a entrar a este conector, ¿no? De la batería, ¿no? Y así trabaja todo este ciclo de carga, ¿no? A través de esos 5 voltios va a tener una pequeña caída de tensión a través de unos condensadores, unos diodos que va en su camino, ¿no? Y de ahí va a un conector y el conector manda el IC de carga, el IC de carga se trata de regular un voltaje adecuado a la batería y manda al conector. La línea tierra, que sabemos que es los ground, y vemos que las líneas USB van directo a una resistencia y van a la CPU. Listo, ¿no? Van a la CPU. Listo muchachones, espero que hayan comprendido esta parte, esta área.
Y más que todo, vamos a buscar otro modelo ya para que ustedes entiendan de lo que realmente estoy hablando. Vamos a hablar con un Motorola. Y Motorola igualmente. Tengan en cuenta que la línea V-Bus, como le dije, el circuito de carga mayormente no vendrá a los 5 voltios directo. No, no entra los de 5 voltios directo. Va a tener una pequeña caída de tensión. ¿A través de cuáles? A través de estos condensadores y diodos, ¿no? Estos diodos. Y ahí recién teniendo esa caída de tensión, ya no me va a medir 5 voltios, me va a medir 4.8, 4.7. Teniendo ese voltaje, va ahí recién al IC de carga. Igualmente, tengan presente que lo que es la línea de datos siempre va a través de unas resistencias, o en lo mayor caso va a unos filtros, ¿no? A unos filtros de doble patita, ¿no? A unos filtros. Y la línea ID va a través de un diodo y un condensador, ¿no? Pero te lo digo en lo general siempre lo que es la línea de datos va a través de unas resistencias o unos filtros, ¿no? Y espero que hayan entendido el ciclo de carga. Vamos a terminar con leyendo un plano esquemático ya para que ustedes un poquito comprendan. Vamos a agarrar de un Motorola, no sé si un Moto G, vamos a agarrar, no, pero eso está en PDF, vamos a ver con otro. Esperen un ratito, vamos a descomprimir. Ok, hecho, ya está. Ahora sí, abrir con y vamos a abrirlo con este muchachón, conector. Listo. Un ratito que cargue, un poquito se demora en leer los. Bueno, vamos a buscar control F, Charlie. Listo. Vamos a buscar otro porque está incompleto esta parte. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar a ver de un Huawei podría ser, de un LG también podría ser. Listo. ¿Es en serio? Listo, ahora sí. Bueno, acá está un poquito mejor explicado. Vamos a buscar lo que es control F. Vamos a poner Charlie. Listo. Este es lo que es el circuito de carga. Déjame ver. ¿Busco bien o no busco bien? Esta es la parte de radiofrecuencia y vamos a poner USB.
Listo, acá. Vamos a agradar un poquito la cosa. Y tenemos que tener en cuenta esto, muchachos. Que acá está lo que es la tarjeta. Y acá está el troubleshooting, ¿no? Dice que debemos chequear el conector de la batería. Debemos chequear un voltaje de 5 voltios. Tenemos que chequear el cable USB. También depende del cable USB que nosotros tengamos, ¿no? Realmente nosotros tenemos que trabajar para hacer este tipo de trabajo, tener un cargador, un cable original, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? Con dicho voltaje. Listo, tenemos que chequear. Bueno, acá no me da mucha referencia, pero dice que lo que maneja la carga es el U4700, ¿no? Vamos a ver quién es el 4700. El 4700 es el IC de carga, ¿no? Listo, muchachones. Mira, solo con ver, te voy a explicar, solo con analizar sin plano, yo un ejemplo, yo cuando no mido plano, lo que hago es lo siguiente. No tengo el plano esquemático, me guío. Cuando no tengo plano esquemático, me guío con otro plano esquemático, pero de otro modelo, ¿no? O si no, lo hago por la lógica, ¿no? Sabemos que uno de estos, de acá o acá, va a ser positivo. Si este es positivo, este es negativo. Si este es negativo, el negativo está al costado del ID, datos positivos, datos negativos. Estos son la línea de datos, ¿no? La línea de datos va a través de estas resistencias, como lo volví a repetir, mido continuidad de acá a acá, de acá a acá. Mido señales de referencia, mido que hay un voltaje de 5 voltios, mido si estos 5 voltios, alimento con el cable, ¿no? Con el cargador 5 voltios, ¿no? Mido la batería, mido el conector de la batería, debe llegar a un voltaje de 4 voltios. Si este voltaje de 4 voltios llega a un voltaje de 2.2 voltios o un voltaje menor, puede ser que el IC de carga esté mal, o un condensador o algo estuviese ocasionando el problema, ¿no? O el condensador estuviera en fuga, o ese IC de carga estuviese consumiendo y se tendría que reemplazarlo, ¿no? Un ejemplo, si no llega nada de voltaje acá, tenemos que cambiar el zócalo, resoldar el zócalo, porque a veces el zócalo tiene una pequeña plantita, una pequeña galletita acá, y a veces eso suele dañarse, ¿no? Tenemos que cambiar por otro zócalo y ver si llega dicho voltaje acá. Si llega dicho voltaje acá, es que debe llegar un voltaje acá. Si no llega este voltaje, tenemos que analizar toda la línea de los 5 voltios hasta el IC de carga, ¿no? Y entre otros muchos casos yo lo que he hecho. Un ejemplo, no cuento con ese IC de carga y quiero darle una solución alternativa, porque a veces ese cliente te apresura, te dice que quiero arreglarlo, necesito que ese equipo funcione. Lo que debemos hacer es hacerle con un diodo Zener, hacerle un puente en el ánodo y su salida al cátodo a la entrada de este circuito, y hacerle un jumper de este condensador que sea la salida hasta la batería. Eso nos va a ayudar para que el equipo cargue, ¿no? De manera alternativa, porque sabemos que un diodo Zener maneja la carga en un solo sentido, ¿no? Un ejemplo, si ese IC de carga, si ese diodo estuviese en fuga, trabajaría en los dos sentidos, ¿no? Pero ese diodo debe estar bien. Por eso, muchachos, antes de trabajar o empezar con este mundo de reparar tarjetas de celulares, tenemos que saber un poco de electrónica. Si nosotros no sabemos electrónica, jamás vamos a ver para qué sirve una resistencia, jamás vamos a ver para qué sirve un diodo y realmente cómo trabaja, ¿no? Nosotros, sabiendo cómo trabajamos ese diodo, lo podemos recopilar, acoplar para que maneje la carga, ¿no? Sin necesidad que estuviese este circuito de carga, ¿no? Pero hay un detalle. Ese diodo nos va a ayudar en algunos casos, ¿no? En otros casos no nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo en gamas media altas, en celulares de gama altas, jamás con un diodo podemos reemplazar, ¿no? Porque la CPU detecta algo malo y puede ser que el equipo se apague. Por eso es bueno saber, informarse, capacitarse y ante todo siempre
instruirse con un plano esquemático. El plano esquemático nos va a ayudar de mucha ayuda. De mucha ayuda, muchachos. Sé que cuesta un poco leer, interpretar, pero lo que va a estar a mi alcance siempre le voy a apoyar. Si algún inconveniente tiene, me avisan. Mira, como ven que estos 5 voltios, vemos, también tenemos que saber un poco, no que seas máster inglés, pero que tengas el conocimiento básico en inglés para que puedas interpretar o deducir algunas palabras que te dicen. Porque los planos esquemáticos, la mayoría son en inglés, todas son en inglés. Lleva un voltaje de 5 voltios, dice que hay un voltaje de referencia que manda al PMIC, ¿no? Y el PMIC, esta vez el PMIC está manejando lo que es la carga. En el anterior plano esquemático vemos que el IFPMIC maneja lo que es la carga, pero el PMIC está manejando la carga. ¿Qué deducimos? Que el PMIC maneja la carga, entonces no hay IFPMIC y tampoco este modelo no tiene un circuito de carga independiente. El circuito de carga está dentro del PMIC, ¿no? Si un ejemplo, ese circuito de carga estuviese mal, tenemos que cambiar todo el PMI. Y si levantamos el PMI, tu equipo no va a encender, ¿no? Y para nosotros levantar el PMI tenemos que tener el repuesto y saber hacer revaling, ¿no? Dominar bien el revaling y más que todo saber soldar y desoldar, ¿no? Para que no se dañe y no apagar el teléfono. Eso ya es un poquito a nivel más avanzado. No es tanto que llegue a nivel avanzado, pero es tener un poquito más de experiencia que yo de mi parte lo voy a estar explicando, ¿no? De mi parte, de mi ayuda, yo lo voy a estar explicando todo lo que yo te pueda ayudar, todo lo que esté a mi alcance te voy a estar enseñando para que tú en tu negocio o en tu local te sea útil y saber diagnosticar, ¿no? No porque, un ejemplo, el equipo no carga, no vas a confirmar que es el zócalo. Tú dices que es el zócalo, cobra 20, 25 y un ejemplo es el PMI que está fallando, les quiere subir, no señora, el zócalo no es medido tal y es el IC de carga. El cliente va a pensar que lo estás engañando, pero por eso antes que todo debemos hacer esto. Señora, tengo que hacer un mantenimiento, te cobro tanto por un mantenimiento, un costo bajo por ese mantenimiento. Limpiamos el zócalo, vemos que todo está bien, medimos y midiendo con el multímetro podemos analizar si ese PMI está trabajando, ¿no? Yo ya hice videos de realmente cómo saber si ese PMI está en corto, cómo saber si realmente ese PMI trabaja, todo ese en mis anteriores videos. Por eso es bueno que miren mis anteriores videos para que ustedes puedan comprender muchas cosas, ¿no? Espero que realmente les haya servido y más que todo siempre se pongan a estudiar. Es algo creo que expliqué muy rápido, pero espero que me hayan entendido. Cualquier duda o detalle me lo hacen saber. Eso fue todo, amigos, bendiciones. No se olviden de suscribirse al canal, ¿no? Me ayudaría mucho compartiendo. ¿Cómo hacen? Solo lo que hacen es darle like y compartir, ¿no? Y suscribirse sería lo mejor, ¿no? Y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada contenido aporte que yo suba, ¿no? Espero realmente que les sirva todo lo que le estoy aportando. Para mí es algo muy útil todos estos planos esquemáticos, porque estos planos esquemáticos nos va a ayudar a realmente cómo saber diagnosticar un equipo, ¿no? Sin tener que apagarlo. Ya, muchachones, eso fue todo. Muchas gracias y que tengan un buen día y quédense en casa para que no se infecten, muchachones. Adiós.